Dice, luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo. Mire, hermano, sin fondo. Y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua que es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente ni en las manos. Y dice que volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos, dice, y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán durante, dice, por 1000 años. Vamos a hacer una oración. Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado y en el nombre de tu Santo Espíritu, Señor, que hoy reina, Señor, en los corazones de aquellos que invocaron a Cristo como Señor y Salvador. Te pedimos que seas tú dirigiendo, Señor, nuestros labios, que abra los oídos, oh Dios, para que podamos entender acerca de estas promesas, Señor, que tú has hecho. Ya tú has escrito la historia del mundo, Señor. Nada, Señor Dios Todopoderoso, te puede tomar de previsto. Está escrito, Dios Todopoderoso, que vendrá un reino milenial, Señor, un reino de tu Hijo amado, establecido literalmente. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos cuidarnos en paz, en santidad, y este día que celebramos la cena del Señor, Señor, nos podamos poner a cuentas en el nombre de Jesús para presentarnos limpios y sin manchas y ser arrebatados para poder ser partícipe en aquellos que reinarán juntamente contigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos. Lo que no podemos entender hoy, un día, Dios Todopoderoso, lo traerás a memoria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Mire, abra conmigo Isaías 11:10. Lo que habíamos leído en Apocalipsis 20 es lo que está escrito en Isaías 11:10. Se lo traigo porque algunos, como dice Pedro, indoctos, inconstantes, tuercen la palabra a conveniencia propia. Y diciendo que, hermano, que el día del Señor ya llegó. Otros se han sacado una doctrina donde dice que es el reino de los cielos, ya está entre nosotros, es cierto, pero es espiritual, pero dicen, ellos se hacen llamar amileniales, es decir, de que no hay milenio, de que el cuerpo de Cristo tiene que poner gobernantes en cada país. Y como hemos visto la semana pasada, casi como una introducción acerca de ello, algunas cosas usted las puede volver a ver en ese video, pero vamos a hablar acerca de otras cosas. Dice Isaías 11:10, en ese día, es decir, en el reino milenial, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él. Isaías 11:10. Isaías 11:10 dice, las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo. Mire lo que habíamos hablado, hermano. Ese día será el aliyah. Ese día Dios va a reunir a todo el pueblo que está en todas las tribus, lenguas, naciones. Por allá donde menos se piense, hermano,
hay sangre judía. Por allá tiene Dios su pueblo, hermano. En Nueva York hay una comunidad muy grande de judíos, hermano. Dice, en ese día extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, lo que quede en Asiria, el norte de Egipto, el sur de Egipto, Etiopía, Elam, en Babilonia, Amad y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces dice, por fin terminarán los celos entre Israel y Judá. Dejarán de ser rivales, hermanos. Hoy en día, hermanos, el pueblo de Israel está dispersado. Se ha levantado una doctrina, pues, del reino ya, Kingdom Now. Eso se ha metido en la iglesia también. Y quieren establecer el reino mesiánico a la fuerza. Entre los escritos de los judíos rabínicos, ellos han empezado a buscar, hermanos, ahí, y ellos, todos los judíos rabinos, han llegado a la conclusión que dice, el Mesías ya vino. No sabemos qué pasó, pero el Mesías ya vino. Y llegan eso a la conclusión de que usted ve las 70 semanas de Daniel tan exactamente marcadas y se cumplieron así. Entonces ellos, cuando sacan esos números, hermanos, se dan a la conclusión de que el Mesías ya vino. Y sí, hermano, ¿usted cree que el Mesías ya vino? Amén. Amén. Es decir, Cristo, hermano, es la misma palabra Mesías, es la misma palabra Cristo, es la misma palabra. Entonces, ese Mesías ya vino y Israel lo desechó. Para que usted pueda entender un poco más el tema, le voy a dar la conclusión de un solo. Mire, hermano, hay una historia, que a algunos les gustan las historias, que se las cuente, hermano. Entonces, bueno, hay una historia de Esther. Estaba a un rey que se llamaba Asuero, casado con una mujer que no le hacía caso, hermano. Se llamaba Vasti. Ese rey la amaba. Entonces, ese rey vino y dijo, bueno, solamente esta mujer me produce malos momentos. Así que fue llamada otra mujer. Esa Vasti es simbología de Israel, hermano. Y Dios llamó a un concurso de belleza, miren. Gente que ni le buscaba, gente que no pensaba que podía hacer algo, y de repente fue traída una mujer. Esa mujer, hermano, se llamaba Esther. Le pusieron de nombre Hadasa. Esa muchachita, hermano, fue cuidada por alguien que se llamaba Mardoqueo. Siempre se ha visto esa simbología, nada más de la manera que Vasti fue puesta o rechazada. Pero hoy quiero llevar esa simbología o esa analogía de que también Mardoqueo es como esa Israel, que de alguna manera Dios le dio las promesas, las promulgaciones, los pactos, y ella o Israel cuidó la palabra. Así que la iglesia nace primeramente judía. Todos eran judíos, la iglesia. Los 12 apóstoles eran judíos. Todos que empiezan eran judíos. Pero así la iglesia empieza a desarrollarse y llega a gentiles, gente que no formaba parte del pueblo de Israel. Dos cosas muy distintas, que en muchas doctrinas quieren hacerlas que son iguales, pero son muy distintas. Israel es una cosa. Israel tiene pactos, promesas de Dios. Y la iglesia es otra cosa. Es más, una promesa que en medio de esa plática que tenía Jesús con Pedro, con el apóstol Pedro, dice, mira Pedro, sobre ese fundamento yo edificaré mi iglesia, sobre esa revelación. ¿Cuál revelación? De que Cristo, hermano, es la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Entonces, si la iglesia no estaba, entonces Cristo edificaría su iglesia, no Israel, su iglesia, algo diferente, para que una persona que no era israelita quisiera meterse al pueblo de Dios, quisiera buscar al Dios de Israel, entonces se le llamaban temerosos de Dios.
es decir, le llamaban prosélitos. La persona tenía que hacerse parte de su cultura, adoptar esa cultura israelita. Le pregunto, ¿usted cuando se hace cristiano adopta la cultura israelita? No, porque Dios de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo uno. Somos un pueblo nuevo, somos un pueblo, no hay judío ni gentil. Pero así como ese rey que puso a Vaste ahí a la par ahí, después trato contigo, y llamó a Esther. Asimismo, ese Mardoqueo que cuidó al pueblo de Dios con la palabra, mire, bendito sea los israelitas que aman a Dios de todo corazón, porque gracias a ellos tenemos esto. Fue pagado con sangre, hermano. Muchos profetas murieron incluso de la mano de los propios israelitas, de sacerdotes. Los mataron. Cuenta la historia de que Isaías fue aserrado, hermano, de mitad a la mitad. Entonces, tenemos nosotros que tener los ojos abiertos, hermano, de saber de que Israel es una cosa, la iglesia es otra. Entonces, en el reino milenial pasa esto, de que ya Esther, que fue cuidada por la palabra, con aceites, hermano, fue escogida para el rey, para Cristo. Ahora, en el milenio, esa está gobernando. Esther está gobernando, juntamente ahí con su esposo, con Cristo. ¿Dónde va a estar la iglesia? Gobernando juntamente con Cristo. Ya no será vista como una que está optando para ser reina, sino ya es reina. La iglesia ya es reina. Entonces ahí, hermanos, como estábamos hablando, ya ocurrió el arrebatamiento. Tengo una imagen, mire, y después volvemos a esa analogía. Le había dicho yo, mire, ahí fue la cruz, el sacrificio de Cristo. Ahí pasa lo que es la flechita, la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia. Despuésito hay una lucita ahí que va para arriba, el arrebatamiento. Mire. Aquellos que estén en paz y en santidad van a irse para arriba. Despuésito queda una parte de la congregación de que no van a formar parte de la iglesia. Formaron parte de un conjunto de salvos, pero la iglesia será aquella que será arrebatada, aquella que está en paz y en santidad, hermano. Y vienen los 7 periodos de la gran tribulación, gran tribulación, se divide por los escatólogos, yo lo pongo la semana 70 siempre. La segunda venida de Cristo, se instala ese reino milenial, hermano, y lo que vamos a ver nosotros es donde dice el milenio, 1000 años, un periodo de gobierno, mire, hermano. Y en ese periodo de gobierno está la historia que le estoy contando, está la historia del rey y la reina, donde a la reina se le acerca Mardoqueo y le dice, mira, le dice, hay un hombre llamado Amán que hizo un edicto y tenemos temor, van a matar, va a exterminar al pueblo. La reina se acerca al rey y le dice, ten misericordia. Nadie más podía entrar delante del rey, nada más que la reina. Así como ellos abogaron por nosotros, ahora a nosotros nos toca abogar por él. Entonces, en ese periodo ya llega Amán, un disidente del reino, y empieza a haber una lucha. Empiezan a haber conquistas en el reino que ahora el pueblo de Israel ya tiene el derecho de defenderse. Ese fue el edicto que se le dio. Porque de parte de Dios hemos visto aquí en Isaías, hermanos, que dice de que Él mismo empezará a juntar a los escogidos. Y en este mismo tiempo es que se van a dar estas cositas que nosotros vamos a ir tocando. En algunas preguntas que vamos o que se va a contestar en el tema son, hermano, ¿cuándo será el fin del mundo? Que todo, acá, el fin del mundo, a tal fecha. No puede ser el fin del mundo. ¿Por qué no puede ser el fin del mundo, hermano? Porque, miren, hermano, no ha sucedido ni el arrebatamiento. Va a pasar después un periodo de tribulación donde el reino del anticristo lo va a querer imitar al reino milenial, y después faltan 1000 años, hermano.
Entonces, falta mucho tiempo para, ¿verdad?, el fin del mundo. Para que ocurra eso, después ahí al final será cielos nuevos y tierra nueva. También vamos a ver, se va a contestar una pregunta, es ¿el reino mesiánico es el mismo que el milenio? Y lo hemos contestado, sí. También hemos contestado con esta analogía, ¿qué función tendrá la iglesia en el reino milenial? Pues gobernar juntamente con Cristo. ¿Qué función tendrá Israel en el milenio? La instauración del reino de Dios. De parte de ellos, Dios tiene que instaurar el reino. Así como nosotros, mire hermano, usted va a evangelizar, ¿verdad? ¿Usted qué está haciendo? Está llevando el reino de los cielos a otros lugares, ¿no? Está conquistando corazones. Entonces nosotros lo estamos haciendo espiritualmente, ellos lo van a hacer literalmente, hermano. Van a tomar las espadas y van a hacer otros tipos de armas, no van a hacer esas. Vamos también a ver cómo será el milenio, qué cosas se pueden ver en el milenio. Y hay una pregunta que vamos también a contestar es, ¿habrá pecado en el milenio? Entonces, ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a darnos para atrás. En esos ciudadanos, hermanos, del milenio, vamos a ver varios grupos. Nosotros estuvimos hablando de 3 grupos en general, pero vamos a tratar de ver eso más detalladamente. Y el primer grupo que nosotros miramos son los creyentes resucitados. Ese es el primer grupo que tiene que estar en el milenio. ¿Cuáles creyentes resucitados, hermanos? Aquellos que creyeron y confesaron a Jesús como Señor y Salvador y murieron. Es decir, todos los apóstoles, todos del primer siglo, del segundo siglo, todos aquellos que fueron perseguidos, hermanos. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, lo pueda buscar, hermanos. (4:16). 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos, dice esta versión, explícitamente, que hayan muerto, cristianos que hayan muerto, se levantarán de sus tumbas. Entonces van a resucitar con sus cuerpos, hermanos, iguales. No, transformados, hermano. Mire, hermano, si a usted le duele la rodilla aquí, hermano, esa rodilla ya era una rodilla nueva, hermano. Los que no tienen riñones, serán riñones nuevos, hermano. Bien. Lo de la columna, ya no habrá dolor en la columna, hermano. Ya es todo nuevo, ojos nuevos, hermanos. Vamos a ver parte de eso. Entonces, ahora, ese segundo grupo, hermano, que tiene que estar allí también es nosotros que estemos vivos. Ahora, en parte, hermano, un poquito así de luz me toca saber y entender un poco que por cuestión de gramática, y aquí me gustaría que me ayudaran después, hermano, es que Pablo no pudo haber dicho nosotros los que estamos muertos, porque entonces estaba muerto. Entonces, porque aquí hay una doctrina donde dice es que Pablo esperaba el arrebatarme, sí lo esperaba, pero en cuestión de gramática él dice nosotros los que estemos vivos, porque tiene que estar vivo, él está vivo. Entonces, todos nosotros los que estemos vivos en el arrebatamiento, si viene el arrebatamiento y estamos vivos, vamos a ser transformados. Y entonces, según en 1 Tesalonicenses, siempre un versículo después, dice, luego, junto con ellos, primero ellos y después nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrar al Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor por unos 7 años. ¿Cómo dice? No. ¿Cómo dice? Yo quiero que usted lo lea. ¿Cómo dice? Para siempre, hermano. Para siempre. Bueno, hay un anuncio, hermano. Hay unos maridos, hermanos, que ya vengo, les. Y se van allá con los amigos, hermano. Supuestamente a jugar fútbol, pero no. Allá se van de fiesta, hermano. Y le dije, gracias a Dios que no trajiste a tu... Sí, que puro clavo hace. No, nosotros vamos a estar con el Señor para siempre. No va a ser molesto para el Señor que nos ande con nosotros ahí, hermano. Va a ser un gozo, hermanos.
Y nosotros, ¿cómo nos vamos a desprender después de tanto, hermano, que hemos deseado estar con Él? Amén. Dice, este será el grupo, hermanos, que conforma la iglesia. Esta es la iglesia. Este será la iglesia, hermano. Cosa muy distinta. Un organismo vivo que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su cuerpo, hermano. Y como les estaba diciendo, amados hermanos, mire, vamos a irnos a Efesios 2:11. Por si hay dudas, hermano, que usted pueda despejar esas dudas hoy, hermano. Efesios 2:11, lo vamos a leer. Nada que ver con Israel. Dice, no olviden que ustedes los gentiles estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos, por lo cual los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando sea esa práctica, solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En estos tiempos, ustedes dicen nosotros, que no éramos judíos, vivíamos apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Por eso hablamos del tema, los ciudadanos del milenio. Mire. Entonces, que es una conglomeración de varios grupos. Va a estar la iglesia allí. Usted sabe ese pasaporte que se le dan hoy para hacer de aquí de la nación allá. Tenemos un pasaporte nosotros ya, que somos ciudadanos de los cielos, hermanos. Y dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, es decir, eran ciudadanos de segunda clase. Así eran los gentiles que querían buscar a Dios. No, ellos no podían entrar allá en lugares privados del templo. Ellos tenían su recinto donde hasta ahí llegaban. Por eso Pedro, aún siendo creyente, hermano, siendo esa persona que siempre daba esa chispa de esas revelaciones de parte de Dios, se trancó cuando dijo, y a estos también el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No puede ser. Pero sí, Dios no tiene acepción de personas, sobre gentiles, sobre aquellos hermanos que no se les era parte, ahora son parte. Entonces dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora dice, hemos sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fuimos acercados por medio de ¿quién? Por medio de obras que nosotros hacemos, por medio de venir a la iglesia, por medio de la sangre de Cristo. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz y Él unió, dice, agarró un poquito de aquí a judíos, mire, y a gentiles, y los convirtió un solo pueblo por medio del cuerpo en la cruz de Cristo. Derribó el muro, dice, que separaba, dice, y logró poner fin al sistema de las leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre gentiles y judíos al crear de dos grupos un solo pueblo para Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un solo pueblo para Él. Así que nosotros estaremos como esa parte de la iglesia, hermanos. Ese grupo tomará la ciudadanía del reino de los cielos para gobernar, hermano. Y estos, mire, tronos que miramos aquí, nosotros miramos quiénes serán estos que gobiernen. En Apocalipsis 24 habla acerca de unos tronos. Y no quiero correr, hermanos, con esto. Dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. ¿Tronos? Nos preguntamos, ¿quiénes son estos? ¿Verdad? Así que la escritura, hermano, se responde por sí sola. Dice la palabra, déjeme, en Apocalipsis 3:21, dice, todos los que salgan vencedores, si usted solamente quiere apuntar, apunte, dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal y como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Mire, hermano, usted es vencedor, hermano. Amén. Pero no vencedores de discusiones, ¿verdad? De que no, yo vencí, yo no me quedé callado. No, nosotros vencemos al revés, hermano, con una actitud noble.
con una actitud humilde, totalmente contraria al mundo, hermano. Aquí no gana el que tiene la razón, hermanos. Dice 1 Corintios 6:2, dice: ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, dice, los creyentes, juzgaremos al mundo? Los creyentes, hermano. Y me dirá alguien: yo, hermano, sí. Un día juzgará al mundo, un día juzgará a los ángeles, un día juzgará incluso a aquellos que se rebelan en contra del reino de Dios. Y dice Pablo: pero no son capaces de resolver las pequeñas cuestiones o problemas entre ustedes. Hermano, lo que hoy estamos viviendo es un entrenamiento para el reino de los cielos, hermano. Les había dicho la vez pasada, hermano, nosotros por el fuego del Espíritu Santo estamos siendo probados, hermano. Otros allá van a pasar por el fuego de la prueba de la gran tribulación. Y otros van a pasar por el fuego en el milenio, hermano. También habrá un fuego ahí. Entonces, mire, la iglesia estará participando de ese gobierno juntamente con Cristo en un reino milenial. Ahora, también los apóstoles van a tener un reino como gobierno. Los apóstoles, los ministros, hermanos, no son la iglesia. Son ministros que van a reinar juntamente con Cristo. Y dice Mateo 19:28. Dice: Jesús contestó y les aseguró que el mundo, dice, se renueve, dice, y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso. Es decir, cuando gobierne, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. También tendrá un partecimiento de gobierno, hermano. Amén. Entonces, ahora, hermanos, en Daniel 7:27 habrá un gobierno de Israel gobernando también, pero como Mardoqueo, como la historia. No se despegue de esa historia. ¿Cómo gobernaba Mardoqueo? Bajo los edictos o las leyes de Cristo que la misma iglesia intercedía por Israel, por Mardoqueo. Entonces, dice Daniel 7:27, luego dice: todas las naciones debajo del cielo, con todo su poder, serán entregados al pueblo del Dios Altísimo. Ellos reinarán por siempre, y todos los gobernantes de la tierra le servirán y le obedecerán. Ese es el tiempo en que Israel empezará a gobernar todas las naciones, no hoy, hermano. No hoy. En ese tiempo Dios le va a permitir, mire, una nación que no quiera venir a adorar al Señor, Dios de los cielos, va a venir y va a decir: Señor, mira, tal persona no vino a adorar. Y ese día le va a decir: ve y conquista su territorio, ve e instala el reino de Dios allí. Habrá otro tercer grupo, hermanos, que aquellos que sean ciudadanos del milenio son los resucitados de la tribulación, hermanos. Estos resucitados de la gran tribulación limpiarán sus vestiduras allí. Ellos entrarán a ese reino milenial. Apocalipsis 7:13, hermano, dice: entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? Dice, y yo le contesté: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono y le servían de día y de noche en el templo. Aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será el pastor y lo guiará por manantiales de agua de vida, dice, y les secará cada lágrima en sus ojos. Hermano, aquellos que pasaron la gran tribulación y no habían limpiado sus vestiduras, hermano, ellos serán resucitados en ese día, en el milenio. Serán, para que usted me entienda, en ese día donde está donde dice segunda venida, allí serán levantados, resucitados. Entonces aquí podemos ver un punto, hermano, donde hay turnos de resurrección, un tema que tenemos que tocarlo en la doctrina avanzada, hermano, porque miramos una resurrección en el arrebatamiento y también vamos a ver otra resurrección en la segunda venida, en la instauración del reino, pero también hay una
resurrección más que al final, que es aquellos, hermanos, que no se encontraron escritos en el libro de la vida, aquellos que nunca reconocieron a Jesús como Señor. Ahí serán parte, hermano, del tribunal de Dios, del trono blanco. Serán resucitados únicamente para ser condenados. Entonces, esa es una doctrina, los turnos de resurrección. Están también, hermanos, resucitados en ese punto del milenio, en ese punto que se comienza el milenio, resucitados aquellos del Antiguo Testamento, hermano. Aquellos como Isaías, hermano. Todos aquellos que formaron parte y creyeron en un Mesías. Abraham dijo, Jesús dijo de Abraham, y Abraham vio mi día y se gozó porque creía en un Mesías que había de venir. También, hermanos, nosotros miramos en Noé una simbología de que habla Pedro, y enseñamos eso en doctrina básica, donde aquellas aguas del bautismo significaba la muerte y la resurrección de Cristo. Y por eso decía, y ahora el bautismo nos salva, porque significa esa muerte y esa resurrección de Cristo. Así que Noé también creyó ese día. Así que todos ellos que fueron en el Antiguo Testamento van a ser resucitados, porque para ellos es ese reino milenial, ese reino mesiánico. Se les va a dar la nacionalidad, hermanos. Lo miramos en Génesis 22:17, donde se le dice a Abraham, mira Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo, es decir, la iglesia. Pero también tu descendencia será como la arena del mar. En una versión, hermano, que nuestro hermano nos compartió, decía, y cuando estuvimos tocando acerca del tema, el barro, proyecto barro, mirábamos que dice del polvo de los cielos. Es decir, que el nuevo Adán, el postrer Adán, Cristo, es hecho del polvo celestial. Algo diferente, hermano. Y que aquellos hermanos de que, como Adán, el primer Adán, es un polvo terrenal, hacer la misma promesa a Abraham. Algunos dicen, tus hijos serán como las estrellas, como ese polvo celestial, con un cuerpo celeste. Pablo habla acerca de que, Corintios dice, ustedes por todos se pelean, dice, y vienen y no saben juzgar, saben que en algún momento van a juzgar a ángeles. Yo les traía algo pesado, carne, pero ustedes tienen necesidad de leche todavía, pelean, están en fornicación, en adulterio, mienten. Pero al final de esa carta les dice, miren, en la resurrección de los muertos, algunos tomarán cuerpo como sol, otros tomarán cuerpo como luna, otros tomarán cuerpo como estrellas. Es decir, que, hermano, va a haber rangos espirituales. ¿De dónde, hermano? Porque Dios ama a uno y no ama. No, porque decidieron santificarse unos y otros no. Y así está ese rango de amor, así mismo, hermano. Entonces serán esos rangos, hermanos, que habrán en los cuerpos celestes. El quinto grupo de los ciudadanos de ese milenio, hermanos, serán las naciones. Aquellas naciones, hermanos, que entraron en el milenio, que fueron disidentes, rebeldes del grupo del anticristo, no quisieron tatuarse, no quisieron ponerse la marca, no quisieron formar parte del gobierno del anticristo, y van a entrar ahí. Creyeron en Dios, hermanos, pero nunca tuvieron esa decisión, y van a pasar ahí al milenio. Esas naciones que en ese milenio se van a desarrollar, van a tener hijos. Sus hijos o hijas van a tener otros hijos, hermanos, y entonces la iglesia juntamente con Israel van a gobernar todas las demás naciones, hermanos. No sé si van conmigo en ese punto. Ahora vamos a ver algunas cosas que podemos ver en el milenio, hermanos. Vamos, hermanos, la política, no sé si se puede ver. Me comí ahí dice la política en el reino. Cuando íbamos la semana pasada, íbamos hablando con nuestros hermanos, y la iglesia, esto es parte, hermano, del reino milenial. La política es ese conjunto, hermanos, de actividades. Lo que significa la política es un conjunto de actividades que se asocian
en la toma de decisiones para poder gobernar en base a relaciones a individuos. Es decir, que Dios va a tener su política. Pero su política, hermanos, la política de Dios no será una política socialista. Tampoco será una política comunista. Tampoco será una política capitalista. Entonces, ¿qué tipo de política pondrá el Señor? Una política justa, hermano, de justicia. Esa será la política de Dios. Entonces, hasta ahora, todos y cada uno, hermano, de aquellos que no han reconocido a Jesús como Señor, y lamentablemente varios cristianos desean en su corazón un líder, hermano. No han reconocido a Jesús como ese líder que vendrá a imponer su justicia. Y entonces, como hay un espacio ahí en su corazón, hermano, empiezan a ver a un hombre. Dice, este es el justo. Aquí estamos cansados de la tiranía de tal. Y va a venir a ese sí es el bueno. Usted ya tiene un rey que es justo en su corazón, hermano. Dios se encarga de quitar y de poner reyes. Ninguno viene y dice, le va a jugar la vuelta como nosotros le decimos a Dios. No, todos en su momento no lo sorprende Dios. Dios es el que hace que una persona quede o se quite. Algunos Dios pone para juicio de las demás naciones, hermano. Y tal, también como le estaba enseñando, tal es el pueblo. Así como es el pueblo, así escoge su gobernante, hermano. Así se escoge su gobernante. Así que el reino de Dios será un reino, hermano, de una política de justicia. La iglesia tendrá ahí su secretaría, una secretaría espiritual, ¿no? Ahí. También Israel tendrá una secretaría, pero una secretaría terrenal. La iglesia no se meterá en las cosas de los asuntos de Israel, hermano. Son dos cosas muy distintas. Dice Isaías 32:1. Dice, miren, se acerca un rey justo y príncipes honrados. Es decir, en esa política, hermano, va a venir un alcalde y no se va a echar ahí lo que le mande el presidente a la bolsa. Y su casa va a ser más bonita que las otras. No, todos los gobernantes van a ser justos. Todos van a ser justos y honrados. Bajo su mando, dice, cada uno será como un refugio. Mire, los alcaldes, como el deseo de que cada persona, ojalá que el presidente venga a mi nación, venga aquí a mi ciudad o a mi aldea. Solo van nada más únicamente a estrecharle las manos y decirle, vote por mí. Allá se miraba un video donde llegaba la persona cargando, porque había un hoyo, así un bache, y le decía, grábenme. Y sacaba, y le hacían los que llegaban con el busito y le echaban así para tapar el hoyo. Y calidad, y todo el mundo. Pero solo una vez, allá cada 4 años se acercaba ese individuo, hermano. Solo para allí mentirle a las personas, tomar sus votos y ya estuvo. Pero en ese momento, hermano, el reino milenial, hermano, cada gobernante que Dios ponga será un resguardo, dice, para la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombras de gran roca en tierra seca. Entonces todo el que tenga ojos podrá ver la verdad, y todo el que tenga oídos podrá oírla. Hasta los impulsivos estarán llenos de sentido común. Mira, hermanos, qué tremendo el reino milenial. Y de entendimiento. Y todos los que tartamudean, dice, hablarán con claridad. Tengo esperanza, Padre. En aquel día los necios que viven sin Dios, dice, no serán héroes. Miren, hermano, los canallas no serán respetados. Este Israel, hermano, es un Israel restaurado. Es un Israel que desean actualmente implementarlo, pero hasta ese milenio se implementará. Sigue diciendo Isaías 63, todas las naciones vendrán a tu luz. Esa es la promesa. Reyes poderosos vendrán a ver tu resplandor. Dice, levanta los ojos porque todo el mundo volverá a casa, volverá a Israel. Tus hijos llegan desde tierras lejanas y tus hijas pequeñas serán traídas en tus brazos. Todo el mundo subirá a Jerusalén a adorar. Ahora, hermanos, con respecto al pecado que habíamos visto que Satanás iba a ser atado, hermano. Y una de las cosas que podemos decir, hermano, y esas ataduras, ¿con qué cadenas? Pues han de ser cadenas espirituales, porque Satanás no tiene cuerpo, hermano. Hasta ahí se va a encarnar en el anticristo, pero esas cadenas son espirituales. Se han atado por 1000 años, hermano.
Por 1000 años le estaba diciendo que será el motor apagado. Y si un motor no camina, hermano, el motor está apagado, no habrá esa tentación de maldad. Ahora, ¿cómo podemos ver estas cosas nosotros? Lo mismo que la iglesia está pasando, lo pasará la gente del milenio. Ahí sabrán a carne propia lo que la iglesia sufre contra el pecado, hermano. Le pregunto, ¿usted no sufre contra el pecado, hermano? ¿Usted no le pide perdón a Dios y dice, perdón, Señor, le levanté la voz a mi esposa, lo siento? Y eso que tomé Santa Cena hoy. Y se va y dice, no, Señor, yo no quise hablarle así a mi compañero de trabajo, perdóname. Y sufrimos, hermano. Tenemos una carne acá que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, hermano. Y si nosotros no nos sujetamos a Cristo, entonces esa carne se revela continuamente. Le pregunto, ¿usted está atado entonces al diablo? No, usted ha sido libertado del poder de las tinieblas. Entonces, ¿por qué cómo lucha con la carne? Porque tenemos, hermano, tenemos un espíritu que anhela y una carne que está siendo menguada cada vez, hermano. Cada vez que nos sometemos más a Cristo, pero tenemos esa lucha. Entonces, en el reino milenial, hermano, ya las personas no tendrán queja de decir, ay, es que se me salió, vino una muchachita aquí, le eché los ojos, es que la culpa la tiene el diablo. No, si estoy atado hace 1000 años. Entonces la persona no tendrá excusa. Será ella misma la que tendrá la decisión de decir, Señor, perdóname, lo siento, tú eres mi rey de justicia, ayúdame, tengo esta tentación aquí en mi carne. Ahora entiendo aquellos aleluyas, cómo batallaban con la carne. Allí ellos también van a batallar, porque como no quisieron batallar antes, van a batallar allí, hermano. Así que Santiago 1:15 dice, después de cuando la pasión, dice, ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El salario del pecado, hermano, es la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero más la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Así que todo el mundo tiene una tentación de decir, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. En este mismo momento Dios le da vida para que uno no lo domine el pecado. Pero solamente hay dos opciones. O usted se rinde a Dios, o usted se rinde al diablo. Nada más. Pero debemos de tener, hermano, de tomar esa decisión que es la mejor decisión, hermanos, de humillarnos a Dios. Si no nos humillamos a Dios, hermanos, nos vamos a avergonzar delante de los hombres. ¿Queremos avergonzarnos delante de los hombres, hermanos? No. Humillémonos delante de Dios, hermanos. Ahora, mire, una adoración en el milenio va a tener que ser obligatoria, hermanos. Obligatoria, una señal. Dice, solo voy a leer estos párrafos. Dice, realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes que lleven mi mensaje. Isaías 66:19. Isaías 66:19. Dice, realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes que lleven mi mensaje a las naciones. Es decir, lo mismo que la iglesia está haciendo, pero en ese momento le tocará a Israel. Dice, a los Tarsis, a Libios, a los Lidios, que son famosos arqueros, y todas las tierras más allá, dice, que no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Allí declararán mi gloria ante las naciones. Ellos traerán de regreso el remanente de sus hermanos de entre las naciones y lo llevarán a mi monte santo en Jerusalén. Miren, como ofrenda al Señor. Allá llevarán las ofrendas a Jerusalén. Irán a caballo, en carros de guerra, en carretas, en mulas, en camellos, es decir, como se sella, pero van a tener que ir a adorar. Dice, y nombraré a alguno de ellos para que sean mis sacerdotes y mis levitas. Es decir, Dios va a designar nuevamente sacerdotes, hermanos, pero conforme al reino de Cristo. Dice, tan cierto como, dice, como mis cielos nuevos y tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Oigan bien, toda la humanidad vendrá a adorarme, semana tras semana, mes
tras mes. Y cual salgan verán los, dice, y aquellos que no adoran, ¿va? Y cuando salgan, después de adorarme, dice, verán los cadáveres de aquellos que se han rebelado en contra de mí. Así será el pago, hermanos, de no una adoración. Los gusanos de los que devoran nunca morirán, y el fuego de los que queman nunca se apagará. Todos los que pasen por ahí se llenarán de un horror absoluto, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Ahora quiero darle algunos puntos, hermanos, acerca de la tecnología, o que una luz para que nosotros podamos ver en el milenio. Todas las cosas que hoy nosotros miramos es una forma, hermano, de traer o de usurpar el milenio de Cristo para instaurarlo aquí en la tierra. Miramos alta tecnología, pero nada se comparará con la tecnología que habrá en el milenio. Si usted me dice, no creo que haya esa tecnología en el milenio, entonces, ¿cómo es posible que hombres que estén diseñando una forma de tener una comunicación ya a miles de distancias por internet, con una mente que esté llena en pecado, y ahora una mente transformada, una mente que estará llena de luz y de gloria, no tendrá la capacidad para hacer nuevos diseños en tecnología, hermano? Claro que lo tendrá, hermano. Entonces nosotros, por medio de estas cosas que nosotros estamos observando, podemos ver una pequeña luz de cómo será la tecnología ya. Ya no será un 5G, un 6G o el 7G que está tratando de inventar China. Será una forma, hermano, de una rapidez en el Wi-Fi. Rapidísima, hermano. Hermano, entonces va a haber trabajo en el milenio. Ay, no, hermano. Yo pensé que era descanso. No, hermano. Habrá trabajo en el milenio, hermano. La parte laboral, hermano, es esencial en todos los ámbitos de la vida, del ser humano también, hermano. Entonces, hermano, pero eso de cansarse, de levantarse sin fuerza, no, eso es parte de una maldición que hubo en el pecado. Dios dio el trabajo a Adán, hermano. Y porque pecó, entonces ya hay como una luz que uno puede ver, como que Adán trabajaba y el trabajo le daba las fuerzas, hermanos. Así, a veces, algunos corazones codiciosos, hermanos, que cuando no tienen fuerza, miran el billete, ya. Pero no, allí, hermanos, será un gozo trabajar. Nos dará nuevas fuerzas a nosotros el trabajo. Entonces, hay trabajo, hermano. Dice, en esos días la gente habitará en las casas que construyan. Miren, va a haber carpinteros, hermano. Y comerá del fruto de sus propios viñedos. También plantarán y sembrarán, hermano. No quedarán así, Señor, tráeme aquí una hamaca sobándose. Ese gobierno, hermano, no será un gobierno allá socialista que ahí les voy a dar y no trabajen. No, ahí se va a trabajar, hermano. El que no plante, el que no siembre, no va a cosechar. El que no quiera trabajar, no va a comer. A diferencia del pasado, dice Isaías 65:22, los invasores no le quitarán sus cosas. Es decir, usted no va a tener miedo de que va a venir un asaltante, llame al policía y el policía le dice, si me da 20 pesos los persigo, o no, es mi compinche, no, también los conozco, y no, o se hacen parte. No, en ese tiempo no, hermano. Usted habitará seguro. Dice, tampoco les confiscarán sus viñas. Miren, como pasa en algunos gobiernos que instalan ese gobierno y le dicen, bueno, todas las empresas privadas se les quitará. No, aquí no, hermano. Dice, pues mi pueblo vivirá tan larga vida, dice, como los árboles. Es decir, hermano, ya la gente ya no vivirá de pocos días. Tendrá largos años en el milenio. Y mis escogidos tendrán tiempo, dice, para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. Hay personas, hermanos, que se la pasan trabajando cada día y con un corazón noble. De repente voltean a ver y ya tienen 60 años. Cuando quieren disfrutar, la fuerza se les ha ido, los nietos han crecido, los hijos no están. Pero aquí se nos promete que vamos a disfrutar esas cosas.
Dice el 23, no trabajarán en vano. Y sus hijos, dice, no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Entonces es una promesa, hermanos. Vamos a tratar de pasarlo en la medicina, hermanos. Nosotros vamos y estamos viendo cómo está empezando a haber una nueva tecnología de creación de órganos. Para Dios no será nada imposible hacer un órgano, hermano. Hoy en día, amén, hoy en día se están llevando a cabo experimentos con animales para crear órganos. Pero ese mismo día Dios mismo le dará órganos nuevos a las personas, hermanos. Ahora también miramos, hermanos, esto es parte de una comunicación, lo que les estaba hablando. Lo más nuevo que pude ver yo es que ya ese chip ya se instaló, la Neuralink, donde las personas mentalmente pueden mover las cosas, pueden prender la televisión, pueden prender la computadora y tener diferentes, responder mensajes por medio únicamente de la mente. Usted me dirá, eso quedará corto, hermano, con lo que pasará en el milenio. Dice Isaías 65:24. Dice, le responderé antes que me llamen. Esto es parte, hermano, de lo que quieren hacer, porque antes de que la persona hable, ya el pensamiento ya lo está haciendo. Y esto es parte. Dice, antes que las personas me llamen, yo les responderé. Cuando estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones, hermanos. Falta decir acerca, hermano, del transporte que nosotros viviremos. ¿Habrá transporte? Sí, habrá transporte en el milenio, hermano. Yo le podría decir varias cosas, pero una de las cosas para dar paso a lo último es que usted se recuerda, hermano, que el cuerpo de Cristo traspasaba paredes. Un cuerpo transfigurado y transformado, hermano. Un cuerpo, hermano, donde resucitó y María Magdalena pensó que era el jardinero. ¿Cómo acaso no lo conocía? Claro que lo conocía, pero se transfiguró. Los de Maús iban platicando con él y no lo reconocían. Será moldeable, hermano. Eso de las cirugías plásticas quedará allá en el pasado, hermanas. Esperen, hermanos. En el milenio será free, hermanos. Ya nosotros, los que vamos de los ya cuarentones para allá, seremos así, hermano. De cuadritos, si quieren, hermanos. Ahora, quiero pasar a esto último, hermanos. Y será, hermanos, la alimentación, porque tiene que ver mucho con la Santa Cena que hoy vamos a participar, hermanos. Una alimentación, hermanos, en el milenio, donde será una alimentación parecida a la de Elías. Elías dice que iba huyendo de Jezabel y decepcionado allá, hermanos, se sienta y dice, me quiero morir, quítame la vida, Dios. Y se le presenta un ángel. El ángel le da un pan. Y yo le preguntaría, ¿qué pan? ¿De dónde se sacó ese pan? Porque ese pan, hermanos, te dice, no, pues algo hizo ahí, agarró trigo y no, pues en un lugar desierto donde estaba. Ajá, y resulta de que cuando come Elías, usted que camina 40 días y 40 noches, y se sacan a alguien que yo creo que tenía mucho tiempo entre la distancia del monte Oreb y donde estaba Elías, empieza a hacer sus cálculos y dice que tuvo para caminar esa distancia que recorrer 40 kilómetros por hora, hermano. Usted, bueno, ni Usain Bolt, hermano, ni Usain Bolt va a hacer esa distancia por 40 días y 40 horas y noches, hermano. Siempre, continuamente. Entonces, imagínense la fuerza de ese pan que nos alimentará. No creo que un cuerpo resucitado. ¿Acaso Jesús no llegó a confrontar a Pedro, a restaurar a Pedro, hermano? Y antes de que Pedro llegara ya tenía 2 peces ahí, el Señor ahí, ¿no? Ahora, biológicamente no tengo todavía esa luz de qué pasará, porque los desechos tienen que ser botados.
Pero, hermanos, habrá alimentación. Esa alimentación, hermanos, que estaba allí. Hoy nosotros tenemos una luz de una alimentación espiritual. No sé si nos pueden acompañar nuestros hermanos. Y con esto, hermanos, vamos a cerrar. Acerca de un pan y un maná que viene del cielo, hermanos. Una alimentación que nosotros hoy la tenemos gratis. Quiero leer esta parte de la Escritura. Dice Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Y luego lo repartió en trozos y lo dio a sus discípulos. Y le dijo, tomadlo y comedlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino. Y dio gracias a Dios por ello. Y se la dio a ellos. Y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, y es derramada como sacrificio, dice, para perdón de pecados de muchos. El 29 dice, acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Volveremos nuevamente a comerlo presencialmente con Él, hermano. Hoy es un día, hermano, de celebración. El reino de Dios se ha instaurado en nosotros. Lo vivimos. Nos llaman locos. Un día gobernaremos juntamente con Cristo. Y aquellos que nos llamaron locos van a pasar por la misma situación que nosotros vivimos. Tenemos este pan de gratis, hermano, que bajó del cielo. Dice que su pan representa su cuerpo, que fue dado en sacrificio a muchos. Se nos dice participad, coma. Yo le diría, antes de que usted pueda pasar, como dijo el apóstol Pablo, no coman ni beban si no quieren, si quieren seguir participando en su pecado. Si quieren estar encadenados al pecado. La Santa Cena es para aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador, para aquellos que desean ser libres. Pero aquel que beba y coma del Señor, lo que bebe y come es juicio para sí. Porque dice la Escritura que muchos están débiles. Pues Dios da oportunidad de arrepentimiento y la siguen comiendo y la siguen bebiendo y después se enferman. Y Dios da oportunidad de arrepentimiento y siguen bebiendo y siguen comiendo, engañándose a sí mismos. Y mueren. Hermanos, hoy estamos bajo un reino y es el del Espíritu Santo. Juzguémonos debidamente a nosotros mismos y no tendremos alguien que nos juzgue después. Podamos decir en nuestro corazón, Señor, yo he fallado, te pido perdón por mis actos, ayúdame en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí hago la invitación por si alguien quiere reconocer a Jesús como Señor y Salvador.